resultante de la suma o la diferencia de varios vectores va a ser el objetivo de hoy. ¿Listo? Recordemos, primero, si tenemos este vector ya dentro de una gráfica, ¿cuánto mide la componente X de ese vector? ¿Cuánto mide la componente X de ese vector? Si usted cuenta en X, ¿cuánto vale? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que la componente de ese vector mide 5 unidades y la componente en Y. Entonces, en X mide 5 y en Y mide 4. Listo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos determinar las componentes si solo conocemos la magnitud y la dirección? Para ello se utilizan las relaciones de seno y coseno. Recuerda, la componente que tenga el ángulo va a ser ¿con qué? Con coseno. Y la otra con seno. Veamos este caso. Tengo 10 newtons, un ángulo de 40 con respecto a X. Entonces, como el ángulo está respecto a X, la componente en X tiene que ser ¿con qué? Con coseno. Entonces cojo 10 por coseno del ángulo. ¿Y cuánto mide el ángulo? 40. Y me da 7,7 newton. Ahora, si este la hice con el seno, el otro lo hago ¿con qué? Oh, perfecto. Si este lo hice con coseno, este lo hago con el seno. Entonces A sub y va a ser igual a 10, seno de 40 obtengo igual a 6,4 newton. De la misma forma, ahora veamos este otro. Mire, tenemos el ángulo B de 5 newton y un ángulo de 60 grados, pero ¿respecto a qué eje? A Y. Quiere decir en este caso que la componente Y es ¿con qué? Con coseno, es con coseno. Listo, entonces tenemos 5 coseno del ángulo, que ¿cuánto es? 60, obtengo 2,5. Si BY fue con coseno, entonces BX ¿con quién es? Con el seno, entonces obtengo 5 seno de 60 igual a 4,3 newton. Entonces ahora analicemos pues la situación. ¿Cómo sumo yo vectores? Yo estoy acá y me aplican una fuerza, miren pues todos, de 20 newton en esta dirección y de 10 newton en esta dirección. ¿Hacia dónde me muevo? Hacia este lado, ¿cierto? ¿Con qué fuerza? Con 10, porque esos 20 le tengo que restar los 10 de acá, ¿cierto? Entonces, a las fuerzas en el mismo eje de acción se pueden operar positivas para allá, negativas para allá. ¿Cómo son en Y? Positivas para arriba y negativas para abajo. Entonces veamos en este caso, me piden, determinemos la suma entre A y B. A más B. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar las componentes en X y las voy a ¿qué? A sumar. Y de la misma forma voy a tomar las componentes en Y y las voy a sumar. Entonces, ¿cómo quedaría? Me quedaría la componente A en X es de 7,7 y la componente B en X es de 4,3. Entonces, 7,7 más 4,3, ¿cuánto me va a dar? 12 newton. O sea que la resultante en X mide 12 newton. ¿Cómo sería la resultante en Y? ¿A quién le sumo? Las componentes en Y. Entonces, 6,4 newton más 2,5 newton, ¿cuánto me da? 8,9 newton. Estas serían las componentes de la suma de A más B. Ahora, si me preguntasen, bueno, resten los vectores. Entonces, ¿qué haría con las componentes? Las resto. O sea, aplico la operación que me digan. Entonces, en este caso, voy a coger las componentes de X y las voy a restar. Entonces obtengo 7,7 menos 4,3. 7,7 menos 4,3, ¿cuánto me da? 3,4 newton. Y la componente en Y voy a coger 6,4 y le voy a restar 2,5. ¿Ok? ¿Cuánto me da entonces esto? 3,9. ¿Me hice entender, Newton? ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, querido.